Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Eh, Quiero en este tiempo darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder llevar una corta reflexión a sus vidas, a sus casas, a través de estos medios. Eh, esta semana pudimos ver cómo personas, ciertos personajes, agredían a otra persona. La agredían sin misericordia, la agredían sin tener ni el más mínimo pudor de atacar la vida de esta persona hasta llevarla a la muerte. Podemos ver y contemplar en estos tiempos que el amor y la misericordia se ha alejado del corazón de la humanidad. Quiero compartirles sobre un soldado. Un soldado estaba en la guerra y él se paró por un momento y miró a su alrededor y veía cómo sus compañeros caían heridos. Él sintió tanto dolor en su alma que él expuso su propia vida para rescatar a cada uno de estos soldados. Cuando él veía que ellos estaban heridos, a él no le importaba si estaban lanzando bombas, si estaban lanzando granadas, él no le importó eso. Él tuvo dolor y compasión en su alma e iba y rescataba a cada uno de esos compañeros que él tenía allí. Y a él le decían que no arriesgara su vida de esa manera, pero él decía que a él no le interesaba poner su vida para rescatar a sus compañeros porque él veía cómo ellos estaban sufriendo. Él por un momento miraba al cielo y decía, Señor, salvemos uno más. Y él se iba y rescataba a esas personas, malheridas, ya moribundas. La palabra de Dios nos enseña aquí, en Hebreos capítulo 13, versículo 3, dice, acordado de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Este soldado hizo eso. Él sentía el dolor que sus compañeros estaban sintiendo y a él no le importó ir y exponer su vida porque él sentía el dolor que ellos sentían. Hoy en día, amados hermanos, no, no hay como esa misericordia. Y el Señor nos invita cada día a que tengamos misericordia por el prójimo. Dice que nos acordemos de los presos. Y preso no es solamente el que está en una cárcel, no es el que está encerrado en cuatro paredes. Preso también es aquellas personas que están necesitadas, que están afligidas, que por un momento piensan que la vida se les acabó y piensan hasta quitarse en sus propias vidas porque no encuentran esperanza para ellos. Presa es esa persona que necesita una palabra de aliento, una oración. Presos son esas personas que no tienen sosiego. En estos tiempos de pandemia, muchos se han sentido así, presos en sus propias casas, presos por las necesidades, presos por las desilusiones que han tenido que pasar y sobrellevar. Pero yo quiero hacerles una pequeña pregunta el día de hoy. Nosotros, como hijos de Dios, hemos ido a visitar a estas personas, hemos orado y hemos elevado una oración por ellos, hemos tenido actos de misericordia hacia ellos. La palabra de Dios aquí nos enseña de que nos pongamos en el lugar de ellos, que nos acordemos de ellos, que como si nosotros mismos también estuviéramos presos. Imagínense nosotros de pronto en una cárcel o pasando por una situación así. Tal vez algún tiempo lo vivimos y cuando vinimos a Jesús estuvimos en la libertad. Estamos en la libertad. Por eso, mis amados, en este tiempo quiero invitarlos a que reflexionemos sobre qué, hasta dónde llega la misericordia que yo puedo tener, que nosotros podemos tener por nuestro prójimo, por nuestro vecino, el que está enfermo. Ir a hacer una oración por ellos. Aquí la palabra de Dios nos dice, y de los maltratados, como si vosotros mismos estuvieran en su propio cuerpo. Amados hermanos,
en algún tiempo hubieron personas que oraron y clamaron por nosotros. Y mi invitación en este tiempo es que salgamos y mostremos misericordia por nuestro prójimo, que oremos, que llevemos una palabra, que escuchemos al otro. El Señor nos manda que escuchemos al otro, a que nos pongamos en el lugar de estas personas que están pasando por situaciones bastante complicadas, aquellas que se les ha fallecido sus familiares y no han podido ir a su sepelio ni a nada de estas cosas. Eso crea ataduras en el corazón de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuántas personas no están pasando por tribulaciones y angustias? De personas que los están persiguiendo, aún entre el mismo pueblo. Personas que por ser cristianas, por ser seguidoras del Señor, su misma familia les están atacando, su misma familia están siendo inmisericordias con ellas. Aquí la palabra de Dios nos enseña claramente que tengamos misericordia. El Señor Jesús mostró esa misericordia por cada uno de nosotros. No se nos olvide eso, que el que nos dio el ejemplo a nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Él mostró misericordia por sus discípulos. Él mostró misericordia por el que estaba ciego, por el que estaba cojo, por el que estaba enfermo, por el que estaba con hambre. Él siempre tuvo misericordia, amados hermanos. Y como este soldado tuvo misericordia y a él no le importó poner su propia vida para rescatar a aquellos, nosotros, el Señor nos invita en este tiempo a que lo hagamos también. El soldado decía, salvemos uno más, salvemos uno más. ¿Cuántas veces hemos ido al Señor y le hemos dicho, Señor, llévame al que está necesitado, llévame al que está atribulado para sacarlo de allí? Cada día, amados hermanos, vayamos a Dios y digámosle, Señor, ayúdanos a salvar a uno más, a llevarle tu palabra a uno más, a evitar que uno más intente quitarse la vida. Ir a hacer una oración. Llévanos, Señor, a la persona que tú tienes, Padre de la Gloria, para que vayamos a llevar su palabra. El Señor nos guía nuestros caminos cada día, que el Señor guíe nuestros caminos, que el Señor nos muestre a las personas que debemos de ir, esas personas que están necesitadas y afligidas, personas que necesitan de un abrazo. Digámosle al Señor cada día, Señor, llévanos, llévame a esa persona que en este momento necesita una palabra de aliento de parte de nosotros. Le invito a que reflexione cada día en estas cosas. ¿En qué tipo de misericordia estamos haciendo? ¿Con quién estamos actuando sin misericordia? Y que el Señor nos ayude cada día y nos guíe en su palabra, en su amor. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, oh Dios, porque tú nos enseñaste la misericordia, Señor. Y yo te pido, Señor, que en este día, Señor, bendigas a cada una de aquellas personas que necesitan de ti, Señor. Padre, que nos lleves, Padre Celestial, a llevar tu palabra, una palabra de vida a aquellas personas que están necesitadas, que están pasando por aflicciones y tribulaciones, Señor. Padre, yo te pido nos dé sabiduría, Señor, cada día. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.